Después, con respecto a la cosecha, por lo general se separa en dos, lo que se llama cosecha fina, cosecha gruesa. Las resoluciones las mencionan así, cosecha fina o cosecha gruesa, por eso tenemos que conocer a qué hace referencia una o de otra. La cosecha fina se considera en este grupo a todos aquellos que se producen con cultivos que se siembran en otoño, invierno, cumplen su ciclo en el invierno-primavera y se cosechan a comienzos de verano, diciembre y enero por lo general. Ejemplos, acá tenemos el trigo, la cebada, centeno y avena. Estas fechas de cosecha, diciembre, enero, varía un poquito dependiendo de la zona donde esté el productor, ¿sí? Del clima, bueno, varias consideraciones hay que tener a los efectos de en qué momento se produce la cosecha, pero por lo general estamos en esas fechas. En cambio, la cosecha gruesa son todos aquellos que deben ser sembrados a fin de invierno o primavera, cumplen su ciclo durante la primavera-verano y son cosechados a fines del verano o en otoño. Ejemplos de esto tenemos el maíz, girasol, soja y el sorgo. Y esto, tener en cuenta las fechas, porque cuando veamos al final la parte de planificación que preparamos, es importante tener en claro en qué momento se producen las cosechas, a los efectos de si eso nos cae con algún cierre de ejercicio fiscal y para determinar si estamos dentro de una sementera o si estamos dentro de granos ya cosechados que nos influyen en la evaluación que va a tener a los efectos después de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, con un resultado considerable si es en sementera o si es granos cosechados. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también tener en cuenta que esto va a tener que ser informado, ¿bien? Entonces, tener claro con los clientes agropecuarios que tengamos que en estos momentos del año va a haber que recopilar la información para poder después cumplirla en tiempo y forma. Después, que también se hace mención como cultivo de segunda. Cultivo de segunda se denomina aquel de cosecha gruesa que se hace inmediatamente a continuación de uno de cosecha fina. Por ejemplo, la soja de segunda se siembra a continuación de la cosecha del trigo. Acá la diferencia que tenemos con un cultivo de primera de la soja sería que al ser el ciclo mucho más corto, ¿sí? El ciclo de crecimiento va a ser más corto, eh, eso se ve reflejado después en el ¿bien? El rendimiento va a ser bastante menor dependiendo del lugar, ¿no? Pero en principio el rendimiento por lo general siempre es menor del cultivo de segunda, principalmente porque está sembrado en una fecha posterior a la ideal y el ciclo de crecimiento es mucho menor al ideal también. Esto con respecto después a los regímenes de información, cuando hay que informar las hectáreas sembradas con este tipo de cultivos, en principio no nos pide hoy, en la actualidad, porque esto también va cambiando a diario, pero en principio hoy no nos pide que hagamos diferencia en cuanto a si las hectáreas sembradas con este cultivo provienen de una siembra de primera o de segunda. Bien, entonces acá los efectos de recopilar la información y después de informar a la FIP, se va a informar el total de hectáreas sembradas del tipo de grano, sin tener en cuenta si son de primera o de segunda. Después se verá reflejado en los rindes y su correlato en la declaración jurada del impuesto a las ganancias en cuanto al stock y a las ventas. Después el rendimiento del cultivo se hace referencia a la cantidad de quintales por hectárea que se puede recolectar luego de haber hecho una siembra. Esto es muy variable, depende de muchos factores. Uno de ellos es la región donde se encuentra ubicado el establecimiento rural. Después, la experiencia o la aptitud que tenga el productor en el manejo de la tierra, la historia del lote, el tipo de labranza, son variables que hacen al lugar donde se realiza la actividad. Después las condiciones climáticas que estuvieron presentes en el momento de que
crecimiento